El trato ideal, parte 5. Pasaron los días y Yui estaba reunida con su hermano y los amigos de él, cuando en eso recibía una llamada de Jungwon, quien quería verla. Yui obviamente no quería que vaya a verlos, pero en cambio Yuseok feliz gritaba que vaya a verlos, pues él se ha vuelto como un perrito fiel con Jungwon. En cambio ella no quería ni mirarlo a la cara después de que aquella noche casi se dan un besito. Recordaba la charla que tuvo con su suegra y sabía que Jungwon muy pronto se va a ir y ella tendrá que quedarse aguantando que todos hablen mal de ella. Pero lo que más le dolerá es su partida. Sin embargo, rápidamente Yuseok le informaba a su cuñado dónde están. Los minutos pasaron y Yui aprovechó para agradecerle a Jeonnam Park por haberle dado ese libro de poesía tan raro, pues Yuseok y Seonjeoljil habían estado buscando ese libro como locos para dárselo a Yui, pero Jungwon había sido quien había tenido ese libro en la librería de su casa, y como saben, él es el amigo que tiene dinero. En eso Yui le preguntó a su hermano cómo va con los estudios. Ellos le comentaban que él se esfuerza mucho y que aparte es muy popular, y al escuchar que es fiestero, pues Yui le daba un pisotón para que se comporte. De pronto sus amigos mencionaron que luego de terminar las clases se irán a estudiar lejos y que Yuseok también había mencionado que quería irse con ellos. Incluso habían querido hacer un viaje emocionante a Australia. Yui se entristecía porque sabía perfectamente que su hermano quería estudiar lejos, pero por ella se quedaba porque está preocupado por ella. Incluso, hace ya un tiempo, había ocurrido algo con él cuando jugaba béisbol. En este momento, Yuseok le decía que él no quiere ir a estudiar lejos, pero Yui sabía que si él no sigue sus sueños es solamente por ella. Es por eso que Yui estaba decidida a trabajar muy duro para ahorrar, y así cuando llegue el momento poder ayudar a su hermano para que extienda sus alas y vuele. Además, quería hacer que su hermano pueda irse sin preocupaciones. Y como no sabe que ella y Jungwon están juntos por un contrato, pues podía utilizarlo a su favor y así permitir que su hermano viaje sin problemas. En eso aparecía Jungwon, todo guapetón y elegante como siempre, pero también celoso porque rápidamente la sujetaba por la cintura, preguntando que quiénes son esos hombres que están con ella. Por esta situación los muchachos se pusieron muy nerviosos. Ya minutos después, Yui estaba con su adorado Tormento. Este tóxico enamorado quería que de ahora en adelante salgan juntos a donde sea y que jamás salga sola con hombres a menos de que sean familia. Yui quería saber el por qué está así y este loquito le dijo que en realidad él está celoso. La pobre Yui casi se atraganta con el café, pero él le dejaba en claro que verla con otros hombres no le agradaba para nada, porque obviamente no la veían como la hermana de su amigo. Y esto lo decía porque cuando los vio, claramente esos hombres estaban muy sonrojados. Sin embargo, como Jungwon se acercaba más y más a Yui, ella estaba muy nerviosa. Luego de tomarse ese rico café regresaban a casa y Jungwon quería saber si ella ya se va a mudar, pero al parecer no porque Jungseok había visto que en esa nueva casa había un hombre casi sin ropa, así que se opuso a alquilar ese lugar. Yui hoy le preguntaba a su adorado Tormento si él anda vestido en casa o desnudo. Él le decía que siempre anda con ropa, aunque en realidad siempre anda medio desnudo. Sin embargo, así mientras caminaban al departamento de Yui, ella le contaba sobre la mudanza. Jungwon al verla tan tierna quería abrazarla y cada vez sentía perder el control, solo que pronto, al subir al apartamento se llevó una sorpresa horrible. Jungwon rápidamente la abrazaba, pues la puerta donde ella vive estaba marcada. Yui se encontraba muy nerviosa. Era la primera vez que el acosador la había amenazado directamente. No sabía qué hacer, pero al menos en este momento estaba segura en la casa de Jungwon. De pronto Jungwon aparecía para brindarle un poco de té con limón. Yui se sentía un poco culpable, porque sin pensar había aceptado ir a la casa de él. Recordaba que Jungwon apenas vio esas palabras en su puerta llamó a la policía. Y también llamó a varios contactos para que se encarguen de la limpieza de ese departamento. E incluso se comunicó con el dueño de la casa para informarle que ella va a desalojar el departamento 303 de inmediato. Yui esta vez sintió todo el apoyo de Jungwon.
En eso Jungwon sabía que dormir no les era tan fácil. Y Yui ya había estado acostumbrada a esto. Siempre ha sido así desde muy joven. Y hoy extrañamente se sentía un poco más tranquila teniendo a Jungwon cerca. En eso, él le propuso dormir juntos, dejando a Yui con la boca abierta. A la mañana siguiente Yui se despertaba con el hermoso amanecer de un día soleado y con unos abdominales que nunca antes había visto. Yui al verlo pensaba que quizás estaba soñando, cuando en eso él acarició su mejilla y se daba cuenta de que es real. Se asustaba mucho recordando que se había quedado dormida en la casa de Jungwon. Horas más tarde, mientras Yui trabajaba, su amiga se acercó a preguntarle si había dormido bien anoche, pues lucía radiante, que de seguro su madre había llegado a hacerle compañía. Yui, muy sonrojada, le decía que su madre no ha venido esta vez, pero no le iba a contar lo que ocurrió realmente. Recordaba que ella se quedó boquiabierta cuando él le propuso dormir juntos, pero en realidad lo que él trataba de decir es que dormirán juntos en la sala, y así disfrutaron de una hermosa película. Tras eso, Yui y Jungwon pasaron platicando hasta quedarse dormidos. Pero antes de eso, le había pedido a Jungwon que no le dijera nada a su hermano, pues Yui no quería que su hermano se atormente por esto, porque deseaba que él estudie en el extranjero y que no vaya a frustrar sus sueños por su culpa. Mientras tanto, en la oficina de Jungwon llegaba una persona misteriosa, de la cual ya todos los empleados empezaron a ver de manera extraña. Incluso Uijo, que es el informante personal de la madre de Jungwon, ya le había informado de esa persona extraña que estaba ingresando a la oficina de su hijo. Esta señora incluso le había pedido que le tome fotos. Uijo, haciendo esto, se sentía muy mal. Además, tenía el presentimiento de que Jungwon sabe lo que él hace y se hace de la vista gorda. Y aunque él no quería informar sobre la vida de su jefe a la señora, al recordar que fue gracias a ella que entró a esta empresa, pues no tenía de otra que pagarle por ello. Mientras tanto, en la oficina, el hombre misterioso era nada más y nada menos que el investigador privado que contrató Jungwon para que vigile el apartamento de Yui. Este investigador hoy le mostraba las fotos de todas las personas que han estado pasando por ese lugar durante todo el día. En eso Jungwon recordaba. Hace más o menos un mes, él había hablado con el dueño de la casa para correr con los gastos de instalación de cámaras, pero supo que no se podía porque el edificio era muy viejo y los cables estaban en mal estado. Además, también habían problemas con los huéspedes, porque habrían ruidos por la obra. Jungwon, al ver esto, le propuso que le venda el edificio, pero ese señor no aceptó. Le comentaba que ya una vez que todos los contratos de arrendamiento terminen, ese lugar será demolido y construirán un local comercial. Como Jungwon no pudo convencerlo, decidió ir a una agencia de detectives para contratar vigilancia exclusiva para Yui. Jungwon analizaba todas las fotos que el detective le dio y de pronto sacó otro sobre de fotografías anteriores y algo no le cuadraba, y es que en todas esas fotos no estaba la vecina de Yui. Lo más gracioso es que para el investigador, las mujeres no estaban dentro de ser sospechosas. Pero para Jungwon, él como detective tenía que tener en cuenta que un acosador puede ser un hombre o una mujer. Recordaba que Jungwon le comentó que al parecer el acosador conocía muy bien la villa y que utiliza los puntos ciegos de seguridad, así que le es fácil escabullirse. Jungwon recordaba la primera vez que vio a esa vecina y sintió algo extraño en ella. Ahora se daba cuenta de que en realidad esa mujer se asemejaba mucho a Yui. Jungwon ya daba los datos de esa mujer al investigador, pero le explicaba que esto va a tomar un poco más de tiempo, porque tiene que averiguar con cada uno de los residentes de la villa. Pero Jungwon se iba a encargar de hablar con el propietario para asegurarse de que toda esa verificación sea en un día. Y ya una vez claro con el investigador, este se marchó. Al quedarse solo, Jungwon observaba unas pequeñas cajitas blancas con los anillos dentro. Recordaba cómo Jungwon se asustó en la noche y se daba cuenta de que no era el momento para que él se confiese, porque sentía que cada vez que se acerca a ella, su actitud cambiaba y quizás no era por vergüenza, sino más bien por miedo. Pero por eso no quería apresurarse. De pronto recibía una llamada de Yui, quien quería saber si él ya había tomado café. Pero recibió una hermosa sorpresa, pues Yui estaba subiendo para entregarle un rico café en forma de disculpas por lo ocurrido. Él de golpe, al verla, la abrazaba sorprendiéndola, pero ella con su abrazo se sentía más segura.
Horas más tarde, Yui y Jungwon regresaban a casa. Ella ni siquiera se había percatado que tenía un jardín y un patio con muchos carros. De pronto, Jungwon registró la huella de Yui, para que así pueda ella ingresar a la casa cuando desee. Yui enseguida le preguntaba si no tiene miedo de que ella le robe algo. Pero obviamente, si eso ocurre, él pensaba seguirla hasta el fin del mundo. A los pocos minutos, Yui ya se había cambiado con ropa cómoda. Ya Jungwon la guió hasta la habitación en donde ella iba a quedarse. Y toda esa casa era muy amplia. Incluso la habitación estaba amueblada. Jungwon, para que Yui no imagine cosas, le contó que ella es la primera mujer en utilizar esta habitación. Incluso es la primera mujer que ingresa a su casa. Y obviamente esto la dejó sorprendida. Minutos más tarde, Yui se encontraba haciendo una lista de lo que tenía que hacer, pero como estaba aburrida decidió dibujar a Jungwon como un diablito. Él aparecía a sus espaldas y se daba cuenta de que lo observa así. Yui estaba muy avergonzada, pero en eso Jungwon se sentó a su lado y ella aprovechó para pedirle un favor. Y es que por favor le diga a su hermano que la relación de ellos dos va en serio, para que no tenga que preocuparse por ella, ya que últimamente su hermano parece estar interesado en viajar al extranjero y si no quiere irse, es por ella. Por eso, al saber que Jungwon ha viajado tanto, le pedía que comparta esa información con su hermano, para que él decida marcharse, pues seguramente lo va a escuchar a él. Jungwon aceptó feliz, porque obviamente para él no era ninguna petición grande, pero sí tenía curiosidad por saber por qué ella no ha viajado. Yui le comentó que ha viajado solo en eventos familiares, y ha ido solamente al sudeste asiático. En cambio, Jungwon sí que ha viajado. Ha viajado a África e incluso a Europa, el cual es su lugar favorito, e incluso decidió vivir ahí. Yui le decía que de seguro su hermano estará feliz con escuchar las experiencias de viajes de él, pero Jungwon quería saber, ella, ¿a dónde tiene planeado ir? La tomaba de las manos y Yui se quedaba por un momento pensativa, pero lo peor es que con cada palabra hacía que ella sienta emociones que no podía controlar. De pronto recibió una llamada de su padre, y tras hablar con él unos segundos, ya le decía a Jungwon que se marchaba a dormir. Él aún no iba a descansar, y ella ya se marchaba desilusionada. En eso, Yui se resbaló y terminó nuevamente en los brazos de Jungwon. Tras sujetarla, notaba que Yui estaba molesta. ¿Quería saber qué pasó? Ella mencionó que no está molesta, y ante esto él quería que ella demuestre no estar enojada. ¿Y cómo lo hizo? Pues Yui lo besó. Beso que no fue suficiente para Jungwon. Así la besó unas cuantas veces más. Parecía ser un momento hermoso, pero Yui se asustó y salió corriendo a su habitación. A los pocos minutos, Jungwon tocaba a su puerta para decirle que tiene que despedirse bien, pero Jungwon la llamaba por su nombre una y otra vez. Yui no entendía por qué él seguía llamándola por su nombre, pero en realidad Jungwon deseaba que le pidiera quedarse a su lado. Quería confesar sus sentimientos, pero no se atrevía, porque pensaba que quizás lo que sentía era codicia, ya que había visto con sus propios ojos cómo esa mujer se quiso quitar la vida. En eso, Yui lo volvió a la realidad y le preguntaba si tiene algo que decirle. Jungwon simplemente le dijo que la esperará. A la mañana siguiente, Yui se despertaba. Se daba cuenta de que seguía en la casa de Jungwon. Recordaba lo loco que fue al agarrarlo a besos en la noche, y ahora no sabía cómo enfrentarlo, pero necesitaba seguir actuando normal porque no quería involucrar su corazón en un contrato. Además, si decide quedarse con él, estaba la aterradora suegra que tendría. Pero a su vez pensaba, ¿qué quiso decir con lo que le dijo anoche de que la esperaría? Minutos después, Yui aparecía en el comedor, en donde ya Jungwon se encontraba leyendo el periódico. Él le preguntaba si había dormido bien y se sorprendió al ver un rico desayuno, que obviamente él no había cocinado, sino comprado, pero aún así para ella era un bonito detalle. Jungwon no podía evitar dejar de mirarla y le preguntaba si recordaba lo que le había dicho ayer en la noche de que la va a esperar. Pues eso va en serio, y para lograr que ella se decida, iba a apresurar un poco las cosas, empezando por darle un beso de buenos días a su amada.
Minutos después, Jungwon llevaba a Yui a su trabajo, pero en realidad él no tenía que ir a trabajar hoy. Ella le reclamaba el por qué no le había dicho nada, pero Jungwon le acariciaba el cabello y Yui lo regañaba, comentándole que va a cobrar $3 o $4 por cada vez que sujete su cabello. Y a este hombrecito se le ocurrió darle un beso en la frente. Ella se sonrojaba y ella quería que antes de que haga eso pida permiso. Y como ya llegó al trabajo, pues Yui decidió salir corriendo antes de que ese loco empiece a besuquearla. Mientras tanto, Jungwon se dirigió a visitar al dueño de la villa, y como este hombre ya sabía que él era, según el problemático de la chica del 313, sabía que tratar con él era un poco aterrador, pero trataba de ponerle buena cara. Jungwon esta vez fue directo al grano, y le dijo que el acosador vive en ese lugar, y que como Yui ya no vive en ese departamento, quizás el acosador tendrá un nuevo objetivo. Este hombre trataba de estar sereno, pues pensó que una vez que Yui se marcha de su apartamento, las cosas se calmarían. Pero se daba cuenta de que solo estaba alucinándolo, pues el acosador está ahí y la policía seguirá yendo a su edificio, y obviamente eso no le conviene. Es por eso que hoy le preguntaba si aún tiene pensado comprar su villa, y obviamente lo ofrecía a un precio cómodo, y para Jungwon era una excelente idea. Por otro lado, la madre de Jungwon ya recibía los informes de la investigación que había enviado para saber más sobre Yui. Esta persona le comentaba que ella nació en Boseon y que se mudó luego a Seúl para la universidad, que luego de graduarse comenzó a trabajar en una farmacia. A esta mujer no le agradaba nada de lo que estaba escuchando. Ni siquiera esa chica una farmacia propia tenía. Este señor le dijo que los padres de ella están vivos y son agricultores, que no tienen deudas. Pero había algo que sí les había llamado la atención, y es que ella cambia de número con frecuencia. A esta mujer ya se le hizo algo muy sospechoso, más cuando el hombre le dijo que el hermano de esta mujer tuvo que renunciar a su equipo de béisbol por haber estado involucrado en un caso de agresión. Ahí fue donde esta mujer se quedó en shock, cuando escuchó que el hermano de Yui había agredido a uno de sus compañeros. Pero obviamente las circunstancias por las cuales se justificaba lo que hizo, pues esta mujer no quiso escucharlo, pero estaba furiosa y llamaba rápidamente a su hijo para preguntarle el horario de su hijo. Por otro lado, Jungwon esperaba a la salida de su trabajo a Yui, mientras recibía los informes sobre la investigación del acosador. Y también le informaban que ya habían pedido el permiso necesario para instalar las cámaras de vigilancia. Pero todo se debe gracias al mensaje amenazante que había recibido el dueño. Caso contrario, no se habría atrevido a venderle el edificio. De pronto, Yui aparecía con un pequeño regalo para Jungwon, y se trataba de un suplemento que ella realmente recomienda. Jungwon la acariciaba, porque esta niña era tan dulce que derretía su corazón. Minutos después, en el auto, Jungwon le comentaba que tendrá un viaje de negocios por un día, pero que en la tarde estará de regreso, y que no tiene nada de qué preocuparse, porque se había contactado con Yuseok, quien se hará cargo de ella mientras él esté ausente. Yui se sorprendía mucho y le preguntaba que desde cuándo ellos dos son tan cercanos. Jungwon le comentó que su hermano se preocupa mucho por ella, y por eso iban a trabajar en conjunto para poder protegerla. A la mañana siguiente, Yui ya se encontraba sola en casa. Quería enviarle un mensaje de buenos días a Jungwon, pero no sabía qué decirle. Dudaba si enviarle un corazoncito amoroso o no. Toda esta situación para ella era tan complicada y tan difícil. Creo que le cuesta mandar un corazón y ya. Pero se sorprendía porque en cada lugarcito de esa casa Jungwon le había dejado una nota escrita para que desayune e incluso para que no coma de pie y se siente a disfrutar del desayuno. Yui pensaba que quizás él tiene alguna cámara de vigilancia escondida, pero de pronto recibía una llamada de su amorcito. Yui sin querer le expresaba que al parecer tiene que sacar su licencia de conducir cuando él no esté cerca, y estas palabras la entristecieron, porque de repente se le vino a la cabeza la idea de una vida sin Jungwon, y empezó a sentirse vacía. Al final ambos se despidieron porque ya cada uno iba a empezar su trabajo. Al salir de la casa, un coche estaba esperándola y su conductor era nada más y nada menos que su adorado hermano. Yui, tras recordar lo que le dijo a Jungwon la noche anterior, se enojó mucho porque pensaba que su hermano se había aprovechado de Jungwon para que le dé el carro.
Por otra parte, Jung-won recibía una llamada de su hermano mayor, preguntándole el por qué no respondió las llamadas de su madre. Le decía que al parecer su madre le agrada a Yui y que ansiaba volver a verla, e incluso había insinuado que quería que todos estén reunidos. Jung-won sabía que este no era el momento adecuado, porque aún estaban los sentimientos de Yui, y él no le ha expresado lo que siente por ella, así que no quería agobiarla con su familia. Pero sí se sentía más tranquilo al ver que a su madre le agrada Yui, o al menos eso es lo que le hicieron pensar. Mientras tanto, Yui peleaba con su hermano pidiéndole explicaciones de cómo había obtenido ese auto. Yoseok le decía que su hermano Jung-won se lo prestó. Yui no podía creer que le hayan dado un carro a alguien que ni siquiera sabía conducir. Pero según su hermano, el día de ayer había pasado todo el día practicando para que no haya ningún peligro. Yoseok, con una sonrisa de oreja a oreja, le decía a su hermana que en realidad Jung-won es multimillonario. Pero obviamente Yui le pedía que no hable tan fuerte porque había una cámara que los vigila en ese auto. Yoseok le comentaba que ya se había enterado de lo que había ocurrido en el apartamento con el acosador, ya que ese día, después de beber un poco en la mañana, había decidido ir a verla. Fue cuando se encontró con ese letrero amenazante. Cuando la llamó, ella no le contestó, más bien fue Jung-won quien había respondido. Le contó que ella estaba en su casa y que estaba profundamente dormida. Desde ahí fue que ellos se volvieron muy cercanos e incluso hablan a menudo. Yoseok estaba tan furioso y le prometía que si encontraba a ese hijo de su mamita, lo iba a despellejar vivo. Pero Yui solo esperaba que todo termine cuando ella se mude, aunque se sentía triste porque extrañaba todo lo que hacía con Jung-won. Por ejemplo, poner música mientras conduce o ver su hermosa sonrisa. De pronto recibió una llamada y era nada más y nada menos que su suegra, quien le pedía un tiempo para verla. Yui, cuando acudió a ese lugar, vio a su suegra sentada. Ya una vez ahí, ella fue directamente al grano. Le dijo que necesitaba una excusa razonable para que ella rompa con su hijo. Yui no le mostró miedo ni preocupación. Simplemente quería saber por qué. Esta mujer le dijo que es porque ella no es apta para su hijo. Obviamente, esta mujer se había esforzado mucho por presentarle mujeres que estén a la altura de él, pero él había escogido a una buena para nada. Yui sin rodeos le decía que ella debe creer que no es suficiente para su hijo. Y obviamente para esta mujer lo más importante era la posición social, y Yui no pertenece a ese mundo social. Pero esta vez Yui, a modo broma, empezó a decirle que si se refiere a algo relacionado con el bautismo o ser religiosa, pues eso no le importa. O si estaba hablando de una revelación divina o un chamanismo, pues tampoco le importa. A su suegra esto la sacaba de quicio, porque era como si Yui fuera tan ingenua que no entendía lo que trataba de decirle. Incluso Yui le decía que si Jung-won quiere convertirse en un chamán no le importa y que incluso se mudaría con él a las montañas de su ciudad natal para así vivir en un lugar lindo y cálido lleno de amor. Su suegra a gritos le decía que ella y su hijo no son buena pareja y que mucho menos iba a permitir que se casen, ya que ella no tiene ni la educación ni los antecedentes que se requieren para ser la esposa de su hijo. Yui, al escuchar esto, empezó a actuar, diciéndole que simplemente tratara de mejorarlo todo, que por favor se reúna unas cuantas veces más con ella. La llamaba madre y a su suegra esto le molestaba. En eso esta mujer le dijo si acaso sus padres saben cómo actúa ella, que deberían sentirse avergonzados de ver cómo su hija persigue ciegamente a un hombre tan solo por su dinero, y que su otro hijo, en lugar de jugar béisbol, está afuera golpeando a la gente. Yui, ahora sí, se sintió furiosa. Sentía un escalofrío recorrer su cuerpo, más porque esta mujer le estaba haciendo recordar momentos tristes. Así empezó a humillar a Yui y a su familia. Lo peor es que estaba empezando a desenterrar un pasado vergonzoso que Yui quería mantener oculto. Así que lo único que le dijo a su suegra fue que sus padres son unas personas maravillosas y su hermano no tiene nada de qué avergonzarse. Esta mujer seguía atacándola y la culpaba a ella de hacer que sus padres se sientan avergonzados y que incluso había convertido a su hermano menor en agresivo. Además, tiene que dejarlo vivir con la culpa de haber lastimado a alguien por ella. Esta mujer, antes de marcharse, le dijo que si ella en verdad ya estaba acostumbrada a la frustración y el dolor, tiene que aguantar hasta el final porque obviamente ella no va a permitir que esté con su hijo hasta que entienda que lo mejor es alejarse de él. Y ahora sí, Yui, quien pensó que podría manejar esta situación también, se dio cuenta que las palabras de esta mujer terminaron lastimándola seriamente. Ya en la noche Yui estaba en casa.
Jungwon la encontraba toda triste, mientras que él le decía que estaba feliz de verla porque la había extrañado mucho. Yui se sonrojaba y se sentía feliz al escuchar estas palabras. Sin embargo, ahora no sabía qué responderle, y mucho menos después de haber hablado con su madre. Jungwon, al verla triste, le preguntaba qué ocurría, y Yui le contó que estaba un poco preocupada por su acosador. Jungwon quería alegrarla un poco, y sacaba de su maletín una pequeña cajita blanca con un anillo, diciéndole que quería entregárselo a ella, solo hasta el día en que pueda regalarle un anillo que tenga un significado verdadero. Yui, al observar este anillo, le parecía hermoso, y se sentía triste, porque no sabía cómo contarle a Jungwon que había visto a su madre, y que, al parecer, todo lo que dijo le duele. Lo peor es que ella ahora desprecia a las personas que ella más ama en su vida. No sabía si estaba dispuesta a soportarla, pero también sabía que quizás lo mejor sea terminar con esto de una vez por todas, antes de que sea más profundo, antes de engañarse a sí misma, pensando en que puede ser feliz con él. Yui de pronto le dijo que el anillo es hermoso, que lo cuidará muy bien y que luego se lo devolverá correctamente, ya que él muy pronto se irá al extranjero y para eso no falta mucho, y que en cuanto a ella, no tiene nada de qué preocuparse porque ella estará bien. A la mañana siguiente en la farmacia, Hye-jeon veía a su amiga triste. Le preguntaba si le había pasado algo o si había algún problema en su relación. Yui simplemente le dijo que todo sigue igual. Para cambiar el tema, Bori le preguntaba que cómo le iba con su mudanza. Yui le comentó que el nuevo lugar es un lugar bastante bonito y que también habían cámaras de seguridad y eso la tranquiliza. De pronto recibió una llamada de su hermano, quien le decía que había pensado ver nuevamente la casa. Yui le preguntaba a su hermano si es que no había notado que Jungwon está raro, y él le dijo que aparentemente no, pero en cambio Yui se había dado cuenta que después de recibir ese anillo, en vez de que las cosas mejoraran, siguieron igual. Ellos se levantaban temprano, platicaban la mayoría del tiempo, solo de cosas del trabajo y nada más. Ahora Yui sabía perfectamente que ella fue quien lo alejó y la incomodidad ahora los estaba rodeando. En eso, Yoseok le dijo que si entre ellos dos hay un problema, tienen que resolverlo. Yui le decía que no había nada de malo y que más bien le preguntaba que desde cuándo a él le cayó tan bien Jungwon, pero su hermano simplemente le dijo que le agradaba porque parece ser una persona muy decente. Pero por otro lado, la madre de Jungwon aparecía en la oficina de su hijo preguntando por él. Uijo le decía que estaba en una reunión de trabajo y esta mujer aprovechó para gritar a Uijo, porque según él, Yui era una mujer de una buena familia. Incluso le decía que si no sabía nada era mejor quedarse callado y no elogiarla. Uijo le decía que él simplemente habló sobre lo que dicen de ella, de que es una persona maravillosa, con una mente extraordinaria. Pero obviamente para la madre de Jungwon, Yui es insignificante. Esta bruja le decía al pobre de Uijo que estaba muy decepcionada y le recordaba su origen, ya que Uijo era el hijo de una de las sirvientas de su casa, que es madre soltera. Uijo se disculpaba con la señora, pero obviamente a esta no le importaba más que casar a su hijo con alguien a su altura, y como vio que su hijo no va a recibirla, decidió marcharse. Ya al abrir el ascensor se encontraba con esa mujer pelirroja obsesionada con Jungwon. Y claro, a Uijo se le hizo algo extraño, pero la madre de Jungwon no le importó y subió al ascensor. La pelirroja se dio cuenta de que la mujer que estaba a su lado era la misma que vio reunida en el café, y que es nada más y nada menos que la madre de Jungwon. Así que aprovechó esta oportunidad para acercarse a ella, pero fue ignorada por completo, hasta que esta mujer le dijo que le había visto con la farmacéutica el otro día, y que quería mostrarle algo. Al principio dudaba en hacerlo, pero se daba cuenta de que ella tiene derecho de saberlo, y así le mostraba en su celular una foto en la que Yui aparecía en una página para contenido de adultos. Obviamente esta imagen encendió la furia en la madre de Jungwon. Ya a la hora del almuerzo, Yui estaba a punto de salir con sus amigas, pero de pronto recibió una llamada de su suegra, quien estaba al frente de la farmacia esperándola, porque necesitaba hablar con ella en ese momento. Yui, como sabía que no podía negarse, le pidió que se adelante un poco y que ella irá en pocos minutos. Yui, en el fondo, se arrepentía de haber alejado a Jungwon, porque sabía que el comportamiento de su madre no era culpa de él, pero al ver la actitud de esta señora, creía que en verdad era correcto tener distancia entre los dos. Así que a los pocos minutos Yui se despidió de sus compañeros y corrió a ver a la víbora de su suegra. Y esta mujer estaba pensando en enfrentarse a ella.
Mientras tanto, Jungwon platicaba con Yuseok. Él quería saber por qué no le había dicho nada a Yui, de que él fue quien encontró la casa para que ella se mudara. Jungwon, la verdad es que no quería forzar las cosas. Yuseok, en cambio, quería darle una manito y le decía a su cuñado que su hermana no es una mala persona y que incluso le gusta vivir en su casa. Le decía que su hermana siempre había tenido muchos pretendientes, pero ninguno le había prestado tanta atención. Incluso le decía que cada vez que alguien se le declaraba, ella buscaba cualquier forma de despacharlo. Y era por eso que él pensaba que su hermana se quedaría sola. Sin embargo, se dio cuenta que gracias a su hermana, en la escuela, su vida fue fácil, ya que ella era famosa por ser la más hermosa de la escuela. Debido a eso, todos los chicos no paraban de molestarlo, e incluso las que eran sus amigas se alejaban de ella porque los chicos que les gustaban a ella simplemente se sentían atraídos por Yui. Y eso le había ocasionado muchos problemas a Yui, tanto que terminó siendo rechazada por todos y quedándose sin ningún amigo. Así que para evitar escándalos, ella decidió poner barreras y empezó a odiar a los hombres. Yuseok incluso le contó su historia sobre el estudiante de béisbol de la escuela que había acosado por mucho tiempo a su hermana. Él varias veces le había advertido que se mantenga lejos de ella, pero este quería como de lugar ser el novio de su hermana. Pero al ver que ella se negó, él se salió de control y quiso tomarla a la fuerza. Afortunadamente, Yuseok no se había separado de ella y al ver esto enloqueció. Terminó golpeando una y otra vez con su bat de béisbol a ese tipo. Le había dado una paliza que casi lo envía al otro mundo y por ese motivo fue expulsado del equipo de béisbol. Desde ahí su hermana siempre se sintió culpable por el pasado. Yuseok, ya al llegar a la universidad, antes de bajarse del auto, le dijo a Jungwon que esperaba que las cosas entre él y su hermana se arreglen. Jungwon, al quedarse solo, le hervía la sangre, solo de recordar la historia que le contó Yuseok. Se sentía un poco más tranquilo porque sabía ahora los motivos por los cuales Yui lo rechazaba. Por temor. Así que decidió verla de inmediato, porque no soportaba tenerla fuera de su vista. De pronto recibió una llamada de Uijo, quien le comunicaba que al parecer a su madre no le cae muy bien Yui, y que por lo visto ya se han encontrado varias veces. Incluso le contó que en ese momento se habían citado, y Jungwon ante esto se sintió molesto y aceleró a fondo para ir por Yui. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!